Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tienes un certificado STS01 o STS02 o ambos? Si la respuesta es sí, este video te va a interesar y mucho. Sí, porque las malas noticias sobre la conversión de los escenarios estándar STS, ES01 y 02 a los escenarios europeos no son bulos, como vamos a ver aquí en este video. No te lo pierdas. Como siempre, todos los documentos a los que me voy refiriendo están en la descripción del vídeo para que puedas verificar. Antes de todo, vamos a ver qué son los escenarios estándar. La normativa europea, en concreto el reglamento 947/2019, divide los UAS o los drones en tres categorías en base al riesgo que conlleva su operación. Básicamente en base al peso o más concretamente la masa máxima al despegue, pero también hay otros factores. La primera categoría es la categoría abierta, en la cual se puede volar con ciertos drones sin ninguna autorización de la autoridad competente. Esta categoría se divide en tres subcategorías: A1, A2 y A3. La segunda categoría es la categoría específica. En esta se vuela cuando no se cumplen los requisitos de la categoría abierta, y hay dos tipos de escenarios, digamos. El primero es con declaración operacional en uno de los escenarios estándar, el STS01 o el STS02. El segundo es con autorización operacional de AESA, o sea, de la autoridad competente. Para ello, normalmente se necesita un estudio de seguridad. La tercera categoría es la categoría certificada. De esta categoría no hablamos porque son aeronaves normalmente de tamaño más grande y que necesitan de certificación para volar, y todavía no están bien definidos los requisitos. Por eso pasamos. Lo que nos interesa aquí, de hecho, solo son los escenarios estándar, y son los que voy a explicar. El primero de ellos, el escenario estándar STS01, es para vuelo en población cuando este no entra en la categoría abierta. Es decir, según lo que aplica AESA en este momento, cuando se vuela a más de 20 metros de altura o con drones de más de 250 gramos en zona poblada. Y digo según lo que aplica AESA porque en teoría con la normativa europea se puede volar en A1 y A2 sin problema en zona poblada, con drones C0, C1 o C2, o con drones de menos de 250 gramos. El tema es que AESA es la que sanciona, y si te llega la multa tienes que saber hacer alegaciones o confiar en un abogado o en una gestoría. Entonces ahí está la decisión del piloto: hacerle caso a AESA o hacerle caso a la normativa europea, que es superior al Real Decreto Nacional, y desde que está en vigor en 2021 reemplaza el Real Decreto. El segundo escenario, el escenario estándar STS02, es para vuelo más allá del alcance visual, o sea, BVLOS, dentro de 2 kilómetros desde el piloto. Una descripción más detallada de estos escenarios la tienes en este vídeo. Aquí por cuestiones de tiempo no la voy a repetir. Hay que puntualizar algo: cuando se vuela en CTR o dentro de la zona de seguridad de un aeropuerto o de aeródromo, no se está volando en STS. No hay ningún
escenario estándar que se refiera a esta situación. De hecho, dentro de la zona del aeropuerto o del aeródromo se puede volar incluso en categoría abierta. Para volar en los escenarios estándar STS se necesita de un certificado de piloto que se obtiene a través de un examen teórico y de un examen práctico. El examen teórico lo puedes hacer tú solo, estudiando por tu cuenta, o puedes hacer un curso de piloto en una entidad reconocida o con un operador declarado para el escenario estándar en el que te vayas a examinar. El examen práctico hay que hacerlo sí o sí a través de una entidad o un operador reconocidos por AESA y que han hecho una declaración para poder ser examinadores en los escenarios estándar. Los escenarios estándar son escenarios con riesgos predefinidos por una autoridad competente, EASA para los escenarios europeos y AESA para los escenarios españoles, con lo cual se puede volar dentro de esos escenarios simplemente con una declaración operacional que no es una autorización, porque no se necesita que las operaciones sean autorizadas, simplemente se declara una vez que vamos a operar en los escenarios estándar, una declaración por cada escenario, y se puede volar todas las veces que queramos dentro de esos escenarios cumpliendo con los requisitos. La declaración es una declaración de que vamos a cumplirlos, con lo cual hay que cumplirlos sí o sí, si no te cogen. Las declaraciones operacionales tienen una validez de 2 años desde que se presentan. Ahora, existen 2 tipos de escenarios estándar, sean esos STS-01 o 02, y son los escenarios estándar europeos y los escenarios estándar españoles. No vamos a entrar en el detalle, pero prácticamente son lo mismo. Lo único es que los escenarios españoles permiten volar con una gran variedad de drones de hasta 10 kilos y también sin marcado de clase. Los europeos solo permiten volar con drones C5 en STS-01 y C6 en STS-02. Desde el 1 de enero de 2024 solo se aceptan en Europa declaraciones operacionales en escenarios europeos. Sin embargo, se puede volar en los escenarios nacionales hasta el 31 de diciembre de 2025. La directora de AESA ha prorrogado el periodo de aceptación de las declaraciones operacionales en escenarios españoles hasta el 31 de agosto de este año. Es decir, que hasta el 31 de agosto de este año se pueden aceptar declaraciones operacionales en escenario STS-ES-01 y en escenario STS-ES-02 que serán válidas hasta el 31 de diciembre 2025 y se podrá volar con drones sin marcado en STS. A partir del 1 de septiembre de este año, también aquí en España solo se aceptarán declaraciones en los escenarios europeos. Si no tienes el certificado o la declaración operacional en los escenarios estándar españoles, el consejo es sacarlos antes del 31 de agosto de este año, porque así podrás volar con aeronaves más antiguas y sin marcado C5 y C6. Merece bastante la pena. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tenemos los certificados nacionales de los STS? Los STS ES01
y los STS-ES02. Pasa que tenemos que convertirlos a los STS-01 y STS-02, convertirlos a los europeos, válidos en toda Europa. ¿Cómo se hace? Nos lo dice la guía de conversión de certificados de piloto a distancia en escenarios estándar nacionales STS-ES a escenarios estándar europeos STS. Para los certificados teóricos la cosa es bastante simple. Tenemos que entrar en la sede electrónica de AESA con certificado digital o con clave, buscar nuestros certificados, ver la fecha de caducidad y antes de que caduquen darle al botón para convertir los certificados a certificados europeos, puesto que los requisitos teóricos, como dice la misma AESA, son prácticamente los mismos en escenarios nacionales que en escenarios europeos. Con los certificados prácticos la cosa se complica. Y aquí va la mala noticia, porque hay que volver a pasar por caja. Hay que hacer de nuevo el examen práctico y hay que hacerlo con una entidad reconocida o con un operador que haya hecho una declaración de que quiere formar en los escenarios estándar europeos. Y esto se tiene que hacer según AESA con aeronaves C5 y C6. O sea que el operador o la entidad reconocida tendrán que tener aeronaves C5 y C6 para formar en los escenarios estándar europeos. Estas aeronaves, como veremos, cuestan bastante, con lo cual es de esperar que las entidades reconocidas o los operadores repercutan su precio en los alumnos. Lo bueno es que no se necesita el modo ATI porque esto ya se ha hecho en la formación anterior. En la página de AESA debería haber un listado de entidades reconocidas para la formación en STS, pero ese listado no lo hay efectivamente porque todavía no hay entidades reconocidas que puedan formar en STS 01 y STS-02 europeos. Sí que hay un listado de entidades que forman en los STS españoles. Entonces, si queréis todavía formaros en los STS españoles, lo podéis hacer con cualquiera de las entidades o operadores que estén en ese listado. Los demás no están reconocidos por AESA y no pueden formar en STS. ¿Y qué hay que hacer si quieres ser entidad formadora o operador formador en STS europeo? Nos lo dice AESA en su página y lo que hay que hacer simplemente es tener aeronaves C5 y C6, hacer una declaración operacional en los escenarios estándar STS-01 o STS-02 o ambos, incluyendo esas aeronaves, y hacer otra declaración donde se diga que se quiere dar formación a los pilotos de drones en los escenarios STS-01 o STS-02 o en ambos. La entidad reconocida o el operador que dan los exámenes darán también los certificados de aptitudes prácticas a los alumnos y serán ellos que deberán comunicar a AESA que los alumnos han pasado los exámenes. Los alumnos no tendrán que hacer nada más después, aparte las declaraciones operacionales. Pero como siempre, AESA nos la lía. ¿Qué dice la normativa europea
Europea. Pues en el reglamento 947/2019 de la Unión Europea, en el artículo 21 pone esto: las autorizaciones concedidas a los operadores de UAS, los certificados de competencia de los pilotos a distancia y las declaraciones presentadas por los operadores de UAS o documentación equivalente expedidos sobre la base del derecho nacional seguirán siendo válidos hasta el 1 de enero de 2022. Aquí, como vemos, no se habla solo de los certificados A1, A3 y A2, se habla de certificados en general. Punto 2. Los Estados miembros convertirán a más tardar el 1 de enero de 2022 sus certificados vigentes de competencia de piloto a distancia y sus autorizaciones o declaraciones de operadores de UAS o documentación equivalente, incluidos los expedidos hasta esa fecha, de conformidad con el presente reglamento. Nosotros tenemos que cumplir con los plazos y cuando se nos caduca un certificado tenemos que hacer un examen de nuevo porque no lo podemos renovar. Estamos obligados a renovarlo antes de que caduque el plazo. Pero ¿qué pasa si el que no cumple el plazo es un estado y AESA por él en este caso? La conversión a los escenarios europeos, según este artículo, tendría que haber sido hecha antes del 1 de enero 2022 y AESA no ha ofrecido esta posibilidad. ¿Qué pasa si AESA no cumple con los plazos? Yo creo que la conversión realmente se debería hacer de forma automática con los certificados teóricos y también con los prácticos. Pero seguimos. Si confrontamos los exámenes prácticos para los STS nacionales con los STS europeos, vemos que coinciden perfectamente. Entonces, ¿por qué deberíamos repetir un examen que hemos dado clavado? ¿Por qué, según AESA, habría que repetir los exámenes? Pues por lo visto es que no se disponía hasta ahora de aeronaves C5 y C6 para hacer exámenes con esas aeronaves. Lo que pasa es que en el reglamento 947/2019 no se dice que haya que usar esas aeronaves. La única mención que podría llevar a la conclusión de que se necesitan esas aeronaves está en el apéndice 3, cuando se habla de los requisitos de los formadores y de las entidades de formación. Sin embargo, ni siquiera este punto habla de aeronaves. Me refiero al punto 6. Los lugares de formación y evaluación de aptitudes prácticas se encontrarán en un entorno representativo de las condiciones del STS. Y de aeronaves se habla en el punto 11, letra C. Y se dice que el manual de operaciones de la entidad de formación o del operador que va a formar a los alumnos tiene que tener una descripción del UAS y de cualquier otro equipo, herramienta y entorno que se utilicen para la formación y evaluación de las aptitudes prácticas. No hay rastro de aeronaves C5 o C6. Solo se dice que el entorno tiene que ser representativo de las condiciones de vuelo en un entorno STS 01 o 02. De hecho, es imposible que sea clavado a las condiciones del STS 01, por ejemplo, porque no puedes hacer una evaluación práctica en zona poblada directamente, solo tiene que ser entorno representativo, y por los UAS simplemente se dice que hay que poner una descripción de
cualquier UAS que se use para la formación en el manual de operaciones. Bueno, en realidad en las materias y ámbitos que deben incluir la formación y la evaluación de las aptitudes prácticas, sí que hay un punto que dice exactamente asegurarse de que el UAS es adecuado para la operación prevista. Sin embargo, esto nos dice que el alumno se tiene que asegurar de que efectivamente el dron es el adecuado para la operación que se va a hacer, pero no dice que esta en la simulación que se va a hacer durante la formación tenga que ser una aeronave C5 o C6. Y por ejemplo, la diferencia entre una aeronave C5 y cualquier otra aeronave es un sistema de determinación de vuelo independiente de la aeronave y que nunca se va a poder probar porque efectivamente causaría casi seguramente la pérdida de la aeronave. Entonces, ¿por qué deberíamos usar una aeronave C5, por ejemplo? No tiene ningún sentido. De hecho, en los medios aceptables de cumplimiento, en AMC2 UAS Spec 051D, etc., se habla de formación práctica para el piloto a distancia y todo el personal encargado de las tareas esenciales para el funcionamiento del UAS en la categoría específica. Esto es interesante porque en la formación, se dice, se deben tener en cuenta las competencias definidas en AMC2 UAS Open 032B, que, si vamos a verlo, habla de operaciones de UAS en la subcategoría A2. Es decir, que como mucho podría ser un dron C2, aunque tampoco se dice que estas actitudes prácticas en A2 se tienen que entrenar con un dron C2. Una cosa muy curiosa es que en los mismos medios aceptables de cumplimiento, en el mismo párrafo que hemos citado antes, se dice que estas tareas, todas o en parte, se pueden hacer incluso con simulador. Una pregunta que se le hizo a ESA sobre las aeronaves que se pueden usar en los escenarios STS-01 y 02 para los entrenamientos, a ESA contestó que se sugiere usar las aeronaves que se usarían en los escenarios predefinidos PDRA S01 o S02. La única limitación en el PDRA S01, por ejemplo, es que el UAS sea de menos de 3 metros. Además, si vamos a mirar los modelos para la presentación de la declaración como entidad reconocida para la formación, vemos que en ningún caso se exige la declaración en un escenario estándar, con lo cual tampoco se le puede exigir tener un dron C5 o C6. Mientras que a un operador sí que se le pide la declaración operacional en el escenario estándar, cuando éste intenta formar a otros pilotos. Entonces, ¿por qué deberíamos volver a pasar por caja para la conversión de los certificados nacionales a los certificados europeos? Creo que en ningún otro país piden eso, pero Spain is different, ¿no? El listado de aeronaves con C5 y C6 lo tenemos buscando EASA Open Category en Google. Sale esta página con este listado. Y vemos que con C5 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aeronaves, pero no todas son aeronaves efectivas. Algunos son kits para, por ejemplo, aeronaves de DJI. Por ejemplo, hay un kit de Dronavia, el Kronos AD para Mavic 3E, 3T o 3M, que si lo buscamos cuesta unos 1.332,50 euros.
sin IVA, pero es básicamente un paracaídas. También es posible convertir los Matrice 350. Tenemos el precio que es de 2.999,17 sin IVA. Y es en este caso un paracaídas con un sistema que se mete entre las baterías y la aeronave para cortar el suministro eléctrico, digamos, y activar el paracaídas para que el sistema de determinación del vuelo sea independiente de la aeronave. Los drones C6 solo son 4 y no parecen ser baratos. A mí esta situación me parece absurda. ¿A ti qué te parece? Déjame un comentario y si este vídeo te ha gustado déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Arrivederci.